redonda, que lo hemos llamado mesa redonda, pero es como un encuentro de amigos para charlar entre amigos. Ya me parece que ya lo han charlado todos antes, pero bueno, igual hablamos un poquito más. Se ha titulado LOMLOE, la nueva ley educativa, cómo afecta a la ESO y bachillerato. Tenemos a todos los protagonistas, pero yo creo que en primer lugar representen la jornada pues, desde Compromiso Asturias 21 y Antier, cuando queráis. Eduardo. Muy bien, pues nada, gracias a todos. La verdad es que para Compromiso es un placer y es uno de estos temas que cuando se habla de educación nos parece que es una de las cosas a la cual hay que dedicarle pues, más atención. Y es lo que estamos haciendo desde la asociación. Creemos que trabajar por el futuro de la sociedad significa trabajar por la educación, trabajar con los jóvenes y lo que vamos a ver hoy es uno de los elementos más de este foco que le hemos puesto en Compromiso, que son los jóvenes, ¿no? Como sabéis, trabajamos con los jóvenes desde los institutos, también en lo que es el programa de Mentoring, que es un programa, como nosotros decimos, de excelencia y único en España. Y la verdad es que en ese contexto estamos muy orgullosos de contribuir con nuestro grano de arena a lo que son los futuros gestores, gestoras y la gente que va a mandar en este país y en el mundo, ¿no? Así que todo lo que podamos hacer para complementar su formación, para que vayan mejor preparados, para que tengan mejor empleo, etcétera, pues es algo que desde la sociedad civil nos parece fundamental. Y es lo que hacemos desde Compromiso. Y luego tener partners como Antier, pues la verdad es que es un lujo, porque la verdad es que, bueno, con Carlos, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, cada vez que hemos hablado de alguna cosa de estas, siempre pues están en esos entornos donde creo que también forman parte de sus objetivos de responsabilidad social corporativa. Y yo creo que en este caso pues estamos encantados de estar aquí en tu sede. Así que sin más, gracias Carlos y ya te dejo la palabra. Venga. Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos, consejera, presidente de Compromiso Asturias 21, todo el equipo, los panelistas, la moderadora. Yo no te voy a quitar mucho tiempo dentro de tu programa, solo daros la bienvenida. Para nosotros es una alegría teneros aquí hablando de un tema que nos parece absolutamente interesante. Aquí en este sitio nadie tiene espalda, digo porque si no es imposible, estás dando vueltas y no sabes dónde ponerte. Así que si necesitan algo, hay un equipo de personas aquí que les puedan atender. Está Patricia y está Fernando. Nosotros, pues con este espacio Circus, lo que intentamos es provocar debates y temas que nos puedan interesar a toda la sociedad asturiana. Creo que este es muy relevante, así que espero que disfruten de la jornada y espero vernos muchas veces, muchas más veces aquí. Gracias. Bueno, pues, hola. Hola, sí. Pues muchas gracias a todos por venir, muchas gracias Eduardo por empujar esta iniciativa, empujar siempre a la Junta Directiva en este tema, sobre todo de los jóvenes de la educación, que es una apuesta personal tuya y que agradecemos de verdad que se fructifiquen actividades como esta. Muchas gracias Carlos por abrirnos las puertas de este espacio maravilloso que muchas veces nosotros decimos ahí en la universidad que el espacio también ayuda al desarrollo mental de las actividades y este espacio es de lo más creativo y acogedor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los panelistas también por acceder. La verdad es que da gusto, de verdad, el hacer una llamada, mandar un mail, decir cuál es la actividad y recibir gratitud por formar parte de este tipo de actividad. Como dos líneas a modo de introducción, me gusta mucho lo que Ortega y Gasset decía hace ya casi 90 años, en los años 30, en su misión de la universidad, que decía que la escuela depende mucho más del aire en el que intrínsecamente flota que del aire que se respira de los muros hacia adentro, creado pedagógicamente. Y que el éxito depende de que haya una ecuación entre la presión del aire exterior y el aire interior. Y si hay una ecuación, un equilibrio entre ambas presiones, la escuela tendrá éxito. Y un poco inspirados por esa frase, quisimos crear este evento en el que, al hablar de un tema tan conocido como el de la educación, pudiéramos traer gente del gobierno, muchas gracias consejera, gente de colegios públicos, de colegios concertados, representantes de padres públicos, representantes de padres concertados, especialistas en pedagogía, que hablásemos de una manera distendida de un tema que está muy de actualidad. Muchas gracias, Cristina, por ofrecerte a moderar la mesa. Cristina es coordinadora del área
de economía y actualidad del diario El Comercio. ¿Y qué más hay de actualidad ahora mismo que la nueva ley educativa que afecta a la educación secundaria obligatoria, ¿verdad? Muchas gracias, Cristina. No os robo nada más. Gracias de nuevo a todos vosotros por asistir, por acompañarnos en este debate. Espero que sea enriquecedor a todos. Ya te cedo la palabra. Eso es. Yo, si os parece, ya lo hago sentada para no estar todo el tiempo. Bueno, nada, yo lo primero que os voy a hacer es presentaros a la gente que compone esta mesa redonda, empezando por, bueno, ya ha presentado algunos, Ramón, consejera de Educación, Lidia Espina, el director general de Ordenación, David Artime. Tenemos a Maripé Fernández, que es socia de Compromiso y experta en educación ¿cómo es? Manager Iberia y Latinoamérica de la Organización de Bachillerato Internacional. Maripé, muchas gracias. Pedro José Caballero, el presidente nacional de CONCAPA, que lo tengo por aquí detrás. Tenemos a Gemma Valdés, la presidenta de la FAPA, Miguel Virgós. Ella misma. Y luego tenemos a Carlos Seviaza, que es el coordinador pedagógico de Santa María del Naranco, y a César González Prieto, que es el director del IES Matajove. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y lo decía Ramón, qué mejor tema de actualidad que tenemos, que es la reforma de la ley educativa, y qué mejor para hablar de ella que tener aquí a todos los sectores, que eso es muy importante. Ellos mismos ya decían antes, hablando entre todos, que eran de las pocas veces que podían estar todos juntos hablando, aunque también resaltaban, consejera, esto hay que ponerlo en valor, el diálogo de esta consejería. Así que vamos a empezar dando un primer paso bueno. O sea que, además, aquí venimos a confrontar, que no a enfrentar. O sea, porque cuando se reforma una ley de educación surgen mucho debate, surgen muchas críticas, también hay que decirlo, también surge aceptación y sobre todo surgen muchas dudas. Y yo creo que todos los que están aquí y todos los que estamos, yo por lo menos tengo muchas dudas. O sea, porque no es un tema que controle, pero además es un tema que, bueno, que estamos en los medios constantemente y seguro que a los medios nos faltan muchas claves que podemos dar aquí. Además, también estamos, también lo decían las personas que estuvieron interviniendo ahora, que es la formación de las generaciones futuras, de los líderes del futuro. Y precisamente ahora que estamos viendo los medios de comunicación lo de que falta talento, y una de las cosas que achacan es pues no sé si asesoramiento, formación en las bases, o sea, hablan de primaria, de secundaria. Bueno, pues quizá esta nueva reforma nos vaya a sentar esa formación que necesitan las generaciones futuras. Yo no quiero soltar más rollo, que creo que los protagonistas sois vosotros. Lo que me gustaría era que, en primer lugar, hagamos todos una pequeña introducción, una pincelada de cómo veis, os estoy tratando de tú, porque aquí estamos como entre amigos y tal, y prefiero que sea una interlocución directa. ¿Cómo veis, pues eso, esta reforma? ¿Cuáles son las claves para vosotros en 5 minutinos de esta reforma? Consejera, si te parece. El micro, es verdad, tenéis que... Ah, sí, es verdad. Perdón. Está encendido, ¿verdad? No. Pues yo lo encendí. Hola. Buenas tardes a todos y a todos. Encantada, es un placer estar aquí. Realmente os estaba observando y escuchaba, y es lo que nosotros siempre desde la Consejería de Educación, yo por lo menos intento comunicar y transmitir desde que llegué, pues va a hacer un año enseguida, dentro de un mes yo creo que más o menos hará un año que llevo de consejera. Y la comunidad educativa es esto, la educación por un lado es transmitir y saber llegar a todos y tener la escucha activa. Cuando empecé el primer día lo dije, y es que esa escucha activa debe ser el pilar, pienso que de cualquier trabajo, pero en una consejería que representa a un colectivo tan importante, el estar aquí hoy sentada, acompañada de David, mi director general, pero también de compañeros y compañeras, el Instituto Matajove, el director, Carlos, que no conozco de muchos años atrás también, Santa María de Naranco, las federaciones de padres y madres, todos los que estáis aquí representando diferentes instituciones, pues es sin duda un orgullo y me parece fundamental porque visibilizamos que somos un equipo que trabaja con un fin fundamental y que ese equipo lo que quiere es que la sociedad sea mejor. Partiendo de ahí y partiendo de que esa premisa la tenemos que tener todos clara, yo creo que podremos remar todos juntos hacia adelante.
En hilo con lo que se trabaja o con lo que vamos hoy a debatir aquí o a confrontar, estoy de acuerdo contigo. Hay otra cosa muy importante que en el hilo de la escucha activa es que si no escuchamos y si no somos permeables a las opiniones, no vamos a mejorar jamás. Vamos a estar estáticos en un posicionamiento que nos mantiene en una zona cómoda de confort, pero no nos deja avanzar. Por ello, esa escucha, estar hoy aquí, en otros contextos, en multitud de reuniones y ser permeable a diferentes opiniones. Pueden ser críticas, pero las críticas constructivas son muy interesantes, hacen que mejoremos porque pueden tener razón en muchos aspectos, y el ser también respetuoso con todo el colectivo que confronta y que une a nuestra comunidad educativa, que es muy amplia y de la que me siento muy orgullosa, pues es una base fundamental, me parece a mí, de una buena gestión. La nueva ley que tenemos ahora es una ley muy buena. ¿Por qué digo siempre esto? ¿Por qué digo que es la ley del siglo XXI? Los cambios, la sociedad se tiene que adaptar a los cambios a los que va. Ahora mismo nuestro mundo es un mundo en el que los perfiles laborales y los perfiles de trabajo no son los mismos que cuando muchos de los que estábamos aquí estábamos escolarizados en la etapa de primaria o en la de secundaria. Las empresas, los trabajos públicos o privados, cualquier tipo de salida profesional es diferente. Ahora mismo hay una parte fundamental que necesita los idiomas de una forma distinta a la que había en el pasado, que tienen un pilar muy importante en la digitalización y que enfoca el trabajo de una manera distinta a otro tiempo, ni mejor ni peor, es diferente. Pero la educación tiene que prepararnos para tener a los mejores en todos los puestos de trabajo. Y eso que hace la ley, la LOMLOE lo que hace es reforzar y que tengamos alumnos creativos, permeables, capaces de resolver. Es muy importante resolver. No solamente hay que ser brillante académicamente, lo digo siempre, que también es muy importante saber mucho, pero hay que saber resolver y transmitir. Necesitamos saber trabajar en equipo, escuchar, hablar en público, competencias. Esas son las competencias, saber hacer. Y ese es el pilar y el eje fundamental. Cuando decimos esto, lo de las competencias, ya algunos de los que están aquí ya los conozco hace tiempo y sé que saben mucho de este tema. Las competencias llevan mucho tiempo en el sistema educativo. Yo creo que ahora el paso, la ley lo ha dado en una zancada muy grande, porque lo implementa en muchos de los aprendizajes. Y nosotros, desde la Consejería de Educación, que realmente creemos en ello, todos los que conformamos el equipo actual de la Consejería, todos somos docentes, pues lo vamos a implementar de muchas formas, con las herramientas que tenemos para facilitarlo y para que cada vez sea más real y nuestros alumnos sean más competentes y sepan hacer. Además, es una ley más flexible. ¿Significa que tengamos menos conocimientos? No. Significa que es flexible a la diversidad, a las necesidades de todos y de todas. ¿Por qué digo esto? Pues hay más opciones, en el sentido de que, por ejemplo, tenemos ahora mismo la posibilidad de cursar un bachillerato general, que a lo mejor al principio los cambios, por supuesto, siempre llevan bueno, un aprendizaje y un tiempo, ¿no? Pero ese bachillerato general lo que hace es ser flexible y flexibilizar que las personas que no tengan absolutamente claro el perfil o que quieran cursar distintos estudios puedan escogerlo y estén absolutamente preparados sin tener ninguna puerta cerrada cuando finalizan cuarto de la ESO. Algo absolutamente, en nuestra opinión, fundamental. Así como, por ejemplo, en bachillerato poder cursarse en 3 años en diferentes casuísticas que responden a los alumnos con necesidades educativas especiales, a los alumnos deportistas, etc. Ese tipo de flexibilidad enriquece la ley y enriquece la educación y permite que ninguno de nuestros alumnos, si quiere, se quede atrás. Por tanto, para nosotros, sin duda, es algo de lo que nos sentimos bastante orgullosos. Desde la Consejería, luego hablará mi director general, yo os desgrano un poco el tema curricular, bueno, se lleva trabajando mucho en cómo llevarlo a cabo y que llegue a los centros y repose. Toda la dirección general de David, el que me acompaña aquí, ha estado, una vez que llegan los currículos, trabajando, vamos, desde día y noche. Y además no es algo que se haya hecho de forma teórica, se ha hecho formado por docentes. Los docentes es un montón de personas, creo recordar que son 130, David, aproximadamente, y 23 equipos de trabajo han hecho los currículos que ahora se están consolidando y llegando a los centros, porque es fundamental partir de la realidad. La realidad, o sea, yo siempre lo digo, para cualquier trabajo o para hablar de algo o para opinar tenemos que saber y haber vivido de ello en algún momento para poder opinar con un poco de criterio y de rigor. Y eso hace
que esos currículos, cuando llegan a los docentes y a las aulas, se puedan llevar a cabo de una manera eficaz, porque si no podemos contar cosas que luego no se pueden llevar a cabo. Por tanto, importante esa participación tan alta que hemos tenido para llevarlas a cabo. Se han introducido también cambios en diferentes áreas que hablaremos, no me alargo más porque ya me está mirando. Y bueno, voy a finalizar dándole la palabra a quien consideres. A David, si te parece, y así sí. ya andamos un poco. A David, que es el director general de ordenación, que es el que ha desarrollado los currículos, y además lo voy a presentar un poco. Además, David Artime lleva también, además de la ordenación curricular, es el responsable de la equidad educativa, que es todo el sistema del alumnado de atención a la diversidad, que sabes que también lleva un peso importante. Y bueno, un montón de cosas más, ¿verdad, David? Gracias, consejera. Bueno, después de esta intervención inicial de la consejera, yo creo que hay que resaltar pues, el carácter de colaboración que guió la elaboración de la concreción autonómica de nuestros currículos, ¿no? En tanto que participaron en primer lugar, como decía ella, más de 120 docentes. Sí, ahora. Más de 120 docentes, pero que además estuvimos con mucha relación con los comités de directores, que por ejemplo tenemos aquí a César, uno de los representantes del comité, y que nos fueron dando feedback a medida que íbamos avanzando en el desarrollo, ¿no? Partiendo de estas ideas que comentó la consejera, vamos a intentar aterrizar un poco la norma y ver un poco cómo se está estructurando lo que son los decretos de secundaria y de bachillerato en nuestra comunidad autónoma, ¿no? De manera que luego se pueda trabajar sobre esa base y plantear las dudas que puedan surgir. Bueno, respecto al currículo de secundaria, pues mantenemos una estructura tradicional, es decir, se mantiene la estructura con 4 cursos académicos de primero a cuarto de la ESO. A partir de cuarto de la ESO ya se obtendría la titulación de graduado en educación secundaria obligatoria. ¿Cómo se va a desarrollar la implantación? Bueno, como es bien sabido, el próximo curso 22-23 se iniciará la implantación en los cursos impares para culminar lo que es la implantación normativa en los cursos pares en el curso 23-24. ¿no? Hablamos, por tanto, de una implantación gradual que bueno, dé tiempo a superar ese primer momento de estrés que puede suponer para el sistema educativo y de periodo de adaptación. ¿De acuerdo? ¿Qué objetivo nos planteamos en la educación secundaria? Pues bueno, básicamente que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en el terreno humanístico, artístico y científico-tecnológico, ¿no? Hablamos, por tanto, de una ley de carácter integral que abra todas las puertas al alumnado, ¿no? Bien sea para continuar con unos estudios posteriores o para acceder al mercado laboral. Bueno, en cuanto a la ESO, se introducen en esta nueva norma unas novedades que bueno, pueden ser un tanto significativas y que vienen a dar continuidad del trabajo que se viene realizando en primaria. Y es que la organización se puede realizar en materias o en ámbitos de conocimiento, sobre todo durante los 2 primeros ciclos, ¿no? Esto significa que podemos trabajar desde un punto de vista de transversalidad curricular, ¿no? Dando un poco respuesta a las demandas que tenemos sociales en que los problemas que se nos plantean son globales y que, son difícilmente abordables desde un área u otra concreta, ¿no? Entonces, de esta manera ofrecemos a los centros la posibilidad de organizarse por ámbitos de conocimiento. Del mismo modo, y es otra continuidad que le damos al currículo de primaria, es la obligatoriedad de dedicar un tiempo diario al desarrollo, un tiempo dentro de las programaciones al desarrollo de proyectos interdisciplinares, proyectos integrados, proyectos en los que tenga que poner en juego todos los aprendizajes para dar respuesta a una situación que se me pueda plantear en el contexto real. En cuanto a la organización, pues tenemos como habitualmente una serie de materias comunes y una serie de materias optativas. En cuanto a las diferencias con respecto al anterior, son 2 currículos, el de secundaria y bachillerato, en los que la digitalización gana un gran peso. De manera que el alumnado, a lo largo de secundaria y bachillerato, puede optar hasta 14 horas de digitalización. Salimos de un periodo de pandemia en el que, bueno, desgraciadamente nos trajo muchas cosas negativas, pero una de ellas fue ponernos en la pista de un elemento muy importante que teníamos que desarrollar en nuestro sistema educativo, tanto a nivel de dotación tecnológica como a nivel de formación del profesorado y del alumnado, y es de la digitalización. Entonces, hay que sacar esas cosas buenas que nos dejan estos periodos duros y incorporarlas en el sistema educativo. Dentro de la oferta de asignaturas de oferta obligatoria, pues incorporamos la asignatura de formación y orientación personal y profesional, que estará dentro del bloque de optativas de cuarto de la ESO. Incorporamos la asignatura de educación en valores cívicos y éticos, que se impartirá en tercero de educación secundaria con dos sesiones semanales.
¿Por qué decidimos tercero y no cuarto? Bueno, pues porque en cuarto vamos a incluir el área de filosofía, está incluida el área de filosofía, y por lo tanto entendíamos que nos permitía dar una progresión. Comenzábamos en tercero con valores cívicos y éticos y dábamos continuidad en cuarto de la ESO con filosofía. ¿De acuerdo? En cuanto a las materias optativas, bueno, además de lo que es la filosofía en cuarto, intentamos dar un peso también a todas las asignaturas que tienen que ver con el legado y la cultura clásica. De igual modo, incluimos como novedad lo que es el taller de economía aplicada y continuamos también con digitalización en primero y damos continuidad a la asignatura de cultura clásica en segundo de educación secundaria. Otro aspecto significativo es la recuperación del programa de diversificación curricular, que hasta la actual norma había sido sustituida por el programa de PEMAR. Entendemos que es un paso importante en tanto que el alumnado que culmina el programa de diversificación curricular obtiene un título, ¿no? Y saltamos o nos permite llegar un paso más allá de lo que nos permitía el programa de PEMAR. Con esta nueva ley le dimos un especial peso a lo que es la acción tutorial y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, tanto en el acceso a un nuevo centro como en la fase de aprendizaje y la posterior elección de optativas, ¿no? Formativas o profesionales. Otro aspecto del que se habló fue el tema de la evaluación, ¿de acuerdo? En cuanto a lo que es la evaluación, apostamos por una evaluación colegiada en la que el equipo docente cobre realmente protagonismo y asuma esa responsabilidad que tiene para con nuestro alumnado, ¿no? Que nos podamos sentar, que podamos tomar decisiones colegiadas, consensuadas, maduras, pensando en el bien del alumnado y quizá un poco dejando a un lado lo que es la calificación numérica asociada a un área, ¿no? Sino que hablemos del alumno y de las posibilidades de continuar con éxito los estudios educativos posteriores. Por lo tanto, la repetición es una medida excepcional que solo se pueden adoptar en dos ocasiones durante la enseñanza básica, es decir, entre primaria y secundaria, y nunca dos veces en el mismo curso de la ESO. En relación al currículo de bachillerato, hablamos de una etapa ya posobligatoria que mantiene su estructura en dos cursos, al igual que en la educación secundaria, mantenemos la misma estructura. Una de las novedades es que, como comentaba anteriormente la consejera, hay una posibilidad de reordenarlo en 3 cursos para aquel alumnado que cumpla unas casuísticas específicas, ¿no? Bien sea deportistas de alto rendimiento, artistas, alumnado con necesidades educativas especiales. En cuanto al horario, mantenemos un horario semanal de 31 horas como máximo, incluidas la tutoría y el área de religión. Y digamos que la principal novedad que encontramos en el bachillerato tiene relación con las modalidades, ¿no? El famoso bachillerato general del que tanto se ha hablado. Pasamos de un bachillerato de 3 modalidades a uno de 4. ¿Qué entendemos nosotros que puede aportar el bachillerato general? Pues flexibilidad. Flexibilidad en tanto que es un bachillerato muy moldeable, un bachillerato muy adaptable a las distintas necesidades, gustos y aptitudes que pueda tener el alumnado y que del mismo modo además le deja todas las puertas abiertas, ¿no? Puede haber alumnado que no tenga muy clara la rama de bachillerato que elegir y este bachillerato general le ofrece una vía central que no le cierra ninguna de las distintas posibilidades. Un minuto. Vale. En cuanto a lo que son los modales de bachillerato, mantenemos un tronco central de asignaturas comunes, luego estarían las asignaturas de modalidad, que es donde se establecería la divergencia entre las distintas modalidades, y luego tendríamos el bloque de optativas. Respecto a la titulación de bachillerato, que fue otro aspecto comentado, promociona o titula el alumnado que tenga todas las áreas aprobadas o excepcionalmente el que tenga uno, siempre y cuando se reúnan una serie de requisitos, que es que la media de las asignaturas tenga una nota superior a 5, en el que no haya ningún abandono del resto de áreas y en el que se haya mostrado o se haya visto que el alumno haya intentado, pues en todo caso, alcanzar los objetivos y las competencias que se atribuyen a la etapa educativa. Y yo creo que no está ahí el reloj. Nada, perfecto. Muchísimas gracias tanto a Lidia como a David, porque tenemos una radiografía completa para partir ya de esta mesa redonda. Yo creo que ahora, bueno, habéis hablado de la implicación de los directores. Le quiero dar la palabra a César para que haga esta primera introducción, esta valoración de la ley. César. Bueno, yo soy director de un instituto público, pero en realidad soy docente.
O sea, soy director eventualmente porque hace unos años que me nombraron y ahí sigo, no consigo engañar a nadie que vaya por mí y entonces tengo que seguir yo. Como tengo una doble visión de la LONLOE, ¿no? Como director, me da mucho miedo, pero no me da miedo por la ley, me da miedo a nivel organizativo. Oigo a la consejera hablar de la optatividad y me dan escalofríos, porque tengo que organizar un centro en el cual, cuando empiecen a coger materias, tengo que hacer que coincidan, que no coincidan. Es verdad, como director me da mucho miedo, pero como docente creo que es una oportunidad. Si todos nos ponemos de acuerdo y conseguimos avanzar hacia adelante, ¿no? Creo que la ley no tiene muchas cosas diferentes de lo que ya había. El tema de las competencias ya figuraba en la LOE y en la LOMCE. Y el tema de algunos otros temas de los que se hablan ya estaban en leyes anteriores. Lo que ocurre que es el momento, como decía creo que también la consejera antes, de dar un paso hacia adelante, de coger y realmente hacer lo que la ley dice sobre las competencias y evaluar de forma competencial. Para eso se necesitan muchas cosas, se necesita formación también, se necesita que los profesores entren por esa labor. Y ahí entraría en juego pues, la labor desde los centros, desde la consejería, desde los centros de profesores, desde muchos otros sitios, ¿no? Para mí es un reto la ley y creo que en lugar de ir contra ella habría que aprovechar, ya está aprobada y ahora lo que hay que hacer es aprovecharla, lo bueno que tenga y tirar para adelante. Y en ese sentido, desde los centros vamos a ayudar en lo que se pueda. ¿Que hay cosas que no nos gustan? Por supuesto, hay cosas que son mejorables, pero a nivel personal y a nivel de docente. Pero hay cosas que son muy buenas y que tenemos que aprovecharlas. Bueno, luego ahondaremos en las que se pueden mejorar, que seguro que también la consejera quiere escucharlas para ir ahondando en ellas. Bueno, seguro que ya las escucho, también es verdad. Bueno, pues vamos ahora a dar la palabra a bueno, igual voy a cambiar por detrás, por la parte de atrás, a Gemma, si te parece. Bueno, tenéis ahí. Bueno, yo represento al sector de las familias de la escuela pública. Aquí mi compañero pertenece al otro sector, pero bueno, sí es verdad que, como ya desde el principio comentó tanto la moderadora como la señora consejera, estamos en una fase en la que todos los sectores de la comunidad educativa estamos participando muy activamente y yo creo que muy en consonancia todos para conseguir sacar adelante lo que es la educación en general, ¿no? Con este reto que se nos plantea ahora mismo de la nueva ley educativa, pues sinceramente yo soy de las que pienso que no cambia nada. Soy de las críticas, Artime ya está harto de escucharme y bueno, soy un poco ahí la guindilla, ¿no? Que tiene que, en fin, decir algo siempre. Pero sí es verdad que, a ver, al final, bueno, pues es un intento de intentar conseguir que por fin las competencias tomen fuerza, que el alumnado de alguna manera llegue a coger esos mínimos y no abandonarlos en el camino, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que muchas veces pues hay alumnado que simplemente espera a los 16 años para acabar, digamos, bueno, pues cumple la edad obligatoria para la educación y le importa ya haber acabado la ESO o no haber acabado la ESO. Entonces yo creo que con esta nueva ley sí se quiere trabajar mucho ese sentido, ¿no? En el que todos de alguna manera puedan llegar a esos mínimos, ¿no? Después, bueno, el tema de orientación y tal, pues bueno, ahí ya será una cosa que habrá que trabajar como muy personal, yo creo que con cada, en este caso, alumnado. Lo que sí yo les doy la razón, y el último que lo ha mencionado ha sido nuestro compañero el director, pero Artime también lo ha comentado, es la cantidad de, o sea, la necesidad de formación que va a ser necesaria. Formación para el profesorado, pero también para las familias. Porque las familias ahora mismo tenemos un concepto en el que no todas entendemos este nuevo sistema de la ley educativa. ¿Cómo es eso de que van a promocionar todos? ¿Cómo es eso de que las notas desaparecen y mi hija es que estudia de sobresalientes y el otro que es de los que pira y no sé qué, coimas, lo van a pasar de curso? Entonces yo eso no lo entiendo, ¿no?
Entonces, esos son debates que a veces pues surgen en la calle, en el parque, tomando el café, entre las familias, ¿no? Esas cosas donde nos podemos reunir todavía, bueno, esos pequeños espacios de debate, digamos, públicos, ¿no? Entre nosotros, entre las familias. Y te da miedo ver cómo la gente, estamos en una etapa prehistórica, por decirlo de alguna manera comparativa, dentro de la educación. Entonces creo que ahí también necesitaríamos hacer un esfuerzo formativo a las familias de cómo, en qué consiste esta nueva ley educativa y cuáles son los objetivos, ¿no? No que porque tu hija sea de 10 y el otro pues tal, que a lo mejor después es un excelente deportista, pero las matemáticas se le dan de pena, tenga que abandonar un sistema educativo, ¿no? Habrá que buscar alternativas o bueno, a lo mejor pues está la FP, que nosotros le damos como muchísimo valor dentro de, bueno, aquí en Asturias yo creo que la comunidad educativa en general y que es una opción tan válida como una carrera universitaria o otra cosa, ¿no? Incluso casi más necesaria. Sí, también quería descender un poco en una cosa que dijiste al principio, Cristina, que es que se menciona mucho que tenemos mucha falta de talento. Yo creo que no. En España, dentro de los informes europeos que existen, resulta que somos de las comunidades o bueno, de los países que tenemos alumnado de más alto rendimiento. Otra cosa es que no lo tengamos reconocido o no lo tengamos trabajado, pero resulta que en España tenemos mayor alumnado de altas capacidades que en otros muchos países. Yo creo que se refiere más a número, no a formación. Bueno, yo creo que va por ahí un poco, que no están a lo mejor todavía reconocidos o no están trabajados o no están, no sé cómo explicarlo muy bien, pero bueno, yo creo que es una cosa que dentro de esta ley se quiere también dar un poco de valor. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Decías que iba a ser un minuto. Al final 3 minutos, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bien. Maripé, si te parece... Fenomenal. Pues nada, muchas gracias. Bueno, antes de agradeceros a todos por organizar este evento y consejera por estar aquí. Bueno, yo represento, como sabéis, aparte de Compromiso Asturias, que cuando Pepa me propuso esto no me lo pensé 2 veces, formar parte de este compromiso con mi tierra. Represento a la Fundación Bachillerato Internacional, una fundación sin ánimo de lucro suiza, quizá la fundación educativa más potente en el ámbito educativo a nivel mundial. Trabajamos en 159 países y operamos cerca de 5.600 colegios, de los cuales más de la mitad son públicos. Y operamos un sistema educativo completo, solo se nos conoce por bachillerato, pero operamos desde los 3 años, desde hace 54 años, y bueno, tenemos una perspectiva. Entonces, a ver, ¿qué opino yo sobre la reforma? Las reformas todas tienen partes positivas, partes menos, pero lo que necesitamos en España es una reforma estable, porque lo que da continuidad y da solidez a un sistema educativo es la estabilidad de las reformas. En España llevamos un conjunto de reformas que no tenemos tiempo a medirlas, no sabemos qué efecto han tenido porque no nos ha dado tiempo a medirlas en el aula, y eso es muy importante. Nosotros trabajamos en un sistema competencial y además, estoy de acuerdo contigo, hay que explicar también lo que es la competencia. Es algo que todavía a los padres también nos cuesta entender, el concepto competencia. Nosotros anclamos nuestra pedagogía en dos ejes importantes, que queremos que nuestros alumnos sepan y que queremos que sepan hacer, y esas habilidades de enseñar a pensar. Pensar, el pensamiento crítico, en análisis y resolución de problemas complejos, y el saber comunicarlos, preferiblemente en más de un idioma. Nosotros trabajamos las lenguas, además, disciplinarias, es decir, tienes que saber comunicar una exploración matemática de la misma manera que con un lenguaje pertinente a la disciplina como un ensayo histórico. La parte de la interdisciplinaridad que ha comentado David es muy importante, es decir, en España se están estudiando las disciplinas de una forma en estancos y tenemos que tener esa interdisciplinaridad. Y muy rápido sobre el bachillerato generalista, nosotros tenemos un bachillerato generalista, el programa de diploma de bachillerato es generalista, pero no es generalista para los que no sepan qué hacer, es generalista porque necesitamos que sepan de todo, porque el mundo es la interconexión actual, es de muchas disciplinas. Obligatorias las matemáticas, eso sí, hay diferentes niveles y diferentes vías, unas más analíticas, otras más interpretativas, más hacia la estadística, pero todos tienen que estudiar matemáticas, todos tienen que estudiar ciencias, todos tienen que estudiar humanidades y todos tienen que estudiar una lengua materna y una lengua extranjera, ¿no? Es decir, es un
complejo, que es flexible y que tiene muchas asignaturas, pero que tienen todas una interdisciplinaridad. Y ya por último comentar algo imprescindible, que es la formación del profesorado, muy necesaria. Me preocupan los tiempos en los que se va a aplicar esta reforma, son tiempos muy justos, no es fácil hacer esa transposición a un sistema competencial y más complejo aún es la medición, la evaluación. Es muy importante establecer esos criterios de evaluación, cómo van a llegar estos alumnos, de qué se van a examinar cuando entren a las EBAUs, al futuro diseño de la prueba de acceso a la universidad. Diseño que nosotros consideramos una prueba de alto riesgo, nuestros propios exámenes externos, que además tenemos el mismo examen, el mismo día del año, con las mismas preguntas en 159 países. A nosotros nos asombra que no podamos en España ponernos de acuerdo en una prueba común, ¿no? Cuando nosotros podemos hacerlo en 159 países y tener así una estandarización que nos permita verdaderamente saber el nivel al que adquieren, pero con unos criterios que conocen nuestros alumnos, que conocen obviamente y que deben de poseer los alumnos. Está muy bien que lo conozcan los padres, pero los que deben de poseer su proceso de aprendizaje son los alumnos. Entonces, dejo eso un poco, el tema de la evaluación, muy importante. La evaluación por competencias es extremadamente costosa en términos de recursos, tanto económicos como humanos. Es algo que nos preocupa, los tiempos y la formación del profesorado que lleva este cambio normativo. Pues mira, justo hoy he traído un teletipo que la ministra de Educación ha dicho que presentará en julio la nueva EBAU, que será algo más homogénea. O sea que vamos avanzando, vamos a esperar a julio a ver esa nueva EBAU, pero por lo menos ya hay otro paso adelante. Carlos. Gracias. Bueno, lo mismo que todos mis compañeros, estoy encantado de estar aquí. Es una maravilla compartir, porque yo voy a intentar contar lo que hago, no lo que haría, sí, y también todo focalizado en torno a la LOMLOE, por supuesto. Yo creo que, como decía Franco Battiato, busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas y de la gente. Ese centro de gravedad creo que son las competencias y creo que esa es la gran apuesta de esta ley. Son muchos los centros que tenían, no creo que el problema fuera falta de innovación, muchos centros tienen muchos proyectos de innovación, pero quizás deslavazados o no estructurados en torno a un eje transversal común. Y creo que la verdadera innovación no es hacer algo que no hacían otros, la verdadera innovación es que en el caso educativo tus alumnos aprendan algo que antes no estaban aprendiendo. Y creo que la innovación de la LOMLOE va a permitir acercarnos más a esto. Creo que no hay un cambio de estructura, para nada, estoy de acuerdo en todo lo que se está comentando, pero sí hay un cambio de foco curricular. Creo que durante muchos años, ya desde el 2006, las competencias estaban aquí, pero los docentes hemos intentado cambiar todo para no cambiar nada, en el sentido de argumentar unos complejísimos sistemas de Excel para seguir haciendo objetivos, contenidos, criterios de evaluación, para volver a hacer los mismos objetivos, y con eso mismo que seguía haciendo, yo digo, pues mi materia aporta un 5% a esta competencia, un 10% a esta otra, un X% a esta otra. Y con ese complejo entramado de Excel, siguiendo haciendo la misma clase de siempre, conseguíamos poner notas a las competencias. Es una trampa. Legal, pero es una trampa. La verdadera innovación de la LOMLOE es que nos obliga a hacer evaluación colegiada. Creo que ese es el punto, el epicentro de todo, la evaluación colegiada. Porque claro, si estamos de acuerdo, y creo que todos compartimos la idea de que una organización del tipo que sea avanza cuando hay feedbacks que le permiten reestructurar y generar nuevos conocimientos y nuevos enfoques, por lo tanto la evaluación es un proceso clave en cualquier avance de cualquier organización. Vale, evaluábamos a nuestros alumnos, pero nosotros no estábamos preparados para evaluar de manera colegiada y no lo hacíamos. Entonces, lo que hemos conseguido ahora con la ley es sacar una serie de descriptores de competencia que antes algunos centros, nosotros llevamos ya como 4 o 5 años haciendo esto. Hemos cogido las competencias, hemos sacado unos descriptores de competencia y esos cachitos de competencia los hemos secuenciado para cada curso. De manera que nuestro sistema, nuestro enfoque era, en vez de yo programar y aportar a la competencia, no, desde el centro, un enfoque, digamos, deductivo, decíamos en nuestro proyecto educativo que hay que trabajar de cada competencia en cada curso y entonces todos los docentes de ese curso trabajan el mismo cachito de competencia. Hemos acertado porque la LOMLOE nos ha dado esos descriptores y además nos lo secuencia, por fin, en etapas. Nos dice, en primaria esto y en secundaria esto.
Ahora nos queda hacer concreción curricular a los docentes. Es decir, vale, tenemos el perfil de salida, tenemos que también me gusta mucho esa palabra, perfil de salida. Por fin la educación no habla de un punto de llegada, sino de un punto de salida. Estamos preparando a nuestros alumnos para que salgan al mercado. Por lo tanto, el contenido pierde peso a favor de la competencia. Y nosotros, como digo, en ese perfil de salida nos dice cómo hay que acabar en sexto de primaria y cómo hay que acabar en cuarto de la ESO y a dónde tendría que llegar en segundo de bachillerato. Pero nos corresponde a nosotros como docentes secuenciar en cada curso que queremos. Y eso solo lo haremos bien si tenemos en cuenta el contexto. Y eso es lo que nos permitirá llegar a esa evaluación colegiada. Pero como decía, si la evaluación es la clave de una organización, seremos los docentes los que tendremos que aprender a evaluar de manera colegiada. Y creo que ese es el miedo que tenemos muchos docentes. Cómo enfrentar y afrontar una evaluación colegiada. Personalmente estoy muy emocionado porque la semana que viene vamos a tener una evaluación colegiada solo competencial. Hemos conseguido en nuestro centro hacer la evaluación de siempre tradicional, está siendo hoy. Estoy aprovechando este evento para no asistir a esa evaluación y ahorrármela, pero la evaluación de la semana que viene es la realmente importante y es solo competencial. No se van a hablar de notas, se va a hablar de competencias, se va a hablar de descriptores y eso, insisto, que ese es el gran cambio de la ley. Por supuesto que hay otros avances. Yo creo que en la inclusión hay un avance importante al incorporar el diseño universal de aprendizaje como estrategia, eso está claro, lleva ahí desde los años 60, pero no habíamos hecho mucho caso. Y otras pues, asignaturas, enfoques, por supuesto, pero la clave está en la evaluación, porque el docente creo que cambia cuando le pides que evalúe algo que antes no evaluaba. Entonces no le queda otro remedio que dar clase de manera distinta a la que la daba y no le va a quedar más remedio que juntarnos para hacer proyectos interdisciplinares. Así que la evaluación, me quedo con esa palabra. Pedro, te toca cerrar. Bueno, pues muchas gracias. La verdad que es un placer participar en este entorno. Yo creo que lo he dicho al principio, por fin nos hemos juntado toda la comunidad educativa para hablar, porque siempre estamos regañando y cada uno para un lado, así que, señora consejera, le doy las gracias porque lo ha conseguido. Así que, bueno, la verdad es que desde nuestro punto de vista los retos son grandes, son muy grandes. Nosotros desde CONCAPA, desde luego lo hemos dicho, representamos a los padres de los centros concertados en principio, aunque también representamos a bastantes públicos que también están, pero sobre todo lo que representamos es la libertad de las familias a poder elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Esta ley, que evidentemente era necesaria, no sé si que sea la 9ª, la 10ª o la 12ª cuando lleguemos, pero desde luego era necesaria consiguiendo un verdadero pacto educativo, un verdadero entorno de consenso y de diálogo de toda la comunidad educativa. A día de hoy, sé que esto a los señores consejeros no les gusta mucho y a la ministra menos, pero yo lo tengo que decir. Son 17 comunidades autónomas, 17 sistemas educativos, aquí no se aclara nadie y todo el mundo sálvese como pueda. Y así es como estamos ahora mismo. Vamos a llegar a una implantación de una ley que tenemos ahora mismo encima de la mesa, que se tiene que aplicar para el 22-23, los profesores endemoniados, los padres más todavía, y todo el mundo sin saber lo que va a pasar o no va a pasar. ¿Qué era necesario? Claro que sí. ¿Pero esta situación era necesaria? Después de los años que llevamos, no podemos llegar a un verdadero pacto educativo para dar serenidad al sistema, para que los padres trabajemos normalmente en la educación de nuestros hijos, defendamos por ser menores su educación, participemos en ella, que trabajemos con la administración y con los profesores para llegar a todo su acompañamiento educativo en toda su vida escolar. De verdad, señores, yo pido ese consenso. Yo, CONCAPA, pide ese consenso. Yo estoy abierto a hacerlo, pero que me llamen. Si el problema es que no nos llaman, es que los padres estamos apartados de la educación de nuestros hijos y tenemos mucho camino que recorrer. Sé que han avanzado en muchos sitios, sé que hemos trabajado mucho en ello. Nos queda mucho camino. La aportación de los padres al final es siempre buscar lo mejor y la mejor educación para sus hijos. Tenemos que trabajar mucho en el fracaso escolar, tenemos que trabajar mucho en el abandono temprano, tenemos que vaciar de burocracia al profesorado. Si es que tenemos profesores que están endemoniados nada más que con el papeleo que hacen todos los días. Y cada vez que vamos nosotros a las tutorías, señora consejera, 2 horas de tutoría para los padres. Por ley. Por ley. Porque es que trabajamos
Parece ser que alguien no se ha enterado todavía. Trabajamos y queremos 2 horas para acompañar en esas tutorías a los padres. Que los padres no somos ogros, que queremos lo mejor para nuestros hijos y queremos que el profesor nos ayude a acompañar en ese proceso de educación y de formación de nuestros hijos. Que no somos tan malos, que somos muy buenos. Y aquí dejo abierto todo para que trabajen con nosotros. Eras el indicado para cerrar esta ronda, ¿eh? Yo creo, para un poco suscitar así un poco. Bueno, por lo que he estado escuchando entre todos, la filosofía de partida es buena. Poco, yo creo que hay un consenso en eso, pero por lo poco que, o por lo mucho que habéis comentado, quizá voy a soltar una primera pregunta. ¿Se hubiera necesitado una moratoria para poder bajar a terreno, para adaptar todo esto? Maripé decía que se estaba haciendo muy rápido, hablaba de los tiempos, otros hablan de cosas que mejorar, aunque se están haciendo las cosas bien, quizá estamos en junio, estamos acabando el curso, julio tal, agosto vacaciones y septiembre, ¡pum!, otra vez la vuelta. ¿No es muy pronto? ¿Llegaremos a tiempo? Además, los currículos me parece que de Asturias todavía no están en el BOPA. Igual hay un poco de tal, ¿no? David, veo que quieres... Toma. Bueno, a ver, realmente pues, hablar ahora sobre si hiciese falta una moratoria o no, un pelín ventajista. En cualquier caso, aunque se quisiera, no se podría hacer, en tanto que el calendario de implantación está incrustado en la propia ley orgánica, ¿no? Por lo tanto, para poder hacer una modificación de la implantación de la norma, habría que modificar una ley orgánica, algo que es realmente difícil. Sobre nuestra concreción autonómica, es cierto que aún no está en el BOPA, pero bueno, sí que tenemos la suerte de que tanto infantil como primaria ya pasaron el trámite de información pública y, todavía hablaba con César ahora, el de secundaria también está, ¿no? Entonces, bueno, son documentos que ya están lanzados a la comunidad educativa, ya están en debate público, todo el mundo los puede consultar, todo el mundo puede hacer alegaciones, todo el mundo puede hacer los comentarios que estime pertinentes a los documentos y a partir de ahí nosotros recogeremos todas las alegaciones en las que se incorporen propuestas precisamente también de las AMPAs, de todos los sectores de la comunidad educativa, que se estudiarán a fin de ver aquellas que puedan mejorar, por supuesto, la redacción del texto articulado. Consejera. Bueno, respecto a la pregunta que nos ha hecho, entiendo que a lo largo del tiempo las diferentes leyes educativas han sido ajustadas en los tiempos siempre por la propia singularidad del comienzo del curso, que no es un año natural, es el que es, y por la propia desarrollo de las leyes orgánicas. Por tanto, no pienso que sea un tema de moratoria. Es cierto que han llegado justo los currículos, los reales decretos y nos afecta a nosotros directamente, porque nosotros, la Dirección General de él, al descolgar del nacional, no podemos, por mucho que se haya trabajado y concretado, luego cuando llega a la realidad tienes que personalizarlo absolutamente y aquellos cambios que se introdujeron, que los hubo, pues tienen que volver a sentarse de nuevo y concretarlo, ¿no? Entonces, yo creo que nos tenemos con que quedar que esta ley, independientemente de esto que estamos hablando ahora, que son los currículos ahora mismo, es mucho más que eso. Y de esa filosofía de la ley se lleva hablando mucho más tiempo. Y yo creo que el debate tiene que ir no solamente a que tengamos el libro de texto o el iPad con la unidad cargada en septiembre, sino que lo tendremos, quiero creerlo que sí, espero que sí, sino que vayamos avanzando con, por ejemplo, actos como este y una política de comunicación muy potente en la que nosotros estamos trabajando y queremos que sea que llegue a los centros y que llegue a las familias para que todas las cosas que han surgido ahora y que habéis apuntado seamos capaces de explicarlos. Es fundamental explicar las cosas, es fundamental hablar de la promoción, de la titulación y de cantidad de aspectos que se han comentado que realmente no son ciertos, no lo son. Entonces, yo puedo lanzar mensajes y mensajes y mensajes y no por decirlos muchas veces son ciertos. No es cierto que se baje el nivel. No es cierto. El que haya leído la ley no me lo puede sostener, porque no es cierto. Tiene absolutamente el mismo nivel. Es otro enfoque, pero es que volvemos a lo mismo. Y enlazo con lo que dijo Carlos, el director. Es fundamental que los docentes, y bueno, entiendo que cualquier trabajador, sea permeable al tiempo al que vive y a la situación. Yo entiendo que podemos estar cómodos en una situación, pero eso no significa que sea la mejor situación.
y tenemos que responder al alumnado, a las familias, a toda la sociedad y crear personas lo más competentes posibles. Las necesidades estaban. El enfoque competencial llevaba muchos años en diversas leyes. Falta dar el paso que se ha dado con la evaluación, que se ha dado con un enfoque mucho más flexible, mucho más integrador, mucho más equitativo, y con todo ello prepararemos a la sociedad para poder avanzar y realmente que haya cambios y que no ocurra lo que nos dice Gemma, que no le falta razón, que es cierto que a veces ha habido muchos cambios y los cambios luego nos han visto que hayan sido reales en el procedimiento de las aulas, en que los docentes o las docentes, la casuística de la rutina diaria haya avanzado en algo. También quiero decir que para esto hace falta tiempo. O sea, no podemos decir ni pedir, ni lo haremos nunca, es que de la noche para la mañana todo el mundo esté trabajando competencialmente 100% y lo sepan hacer todo de una manera estupenda. No, hay que formarse. La Dirección General de él, que lleva también formación, pues está ya preparando el equipo de trabajo cómo se va a formar a los docentes, cómo se va a formar en digitalización, cómo va a llegar la nueva ley a los centros y a las familias, que recogemos el guante y sabemos que sois fundamentales. Siempre lo digo, somos un triángulo y la administración está en el medio gestionando, pero si el triángulo se descuelga, que son profesores, alumnos y familias, vamos mal. Tiene que estar equilibrado y nosotros, la administración, la consejería, lo que hace es estar en el centro coordinando y mediando para que todos, sin excluir a nadie, podamos llevar a cabo el objetivo final, que es que nuestros alumnos y alumnas terminen la enseñanza obligatoria y posobligatoria y puedan alcanzar aquello que deseen, desarrollar un proyecto de vida, bien sea en la formación profesional, en la enseñanza universitaria o en el mundo laboral. Y debemos darle las alas para que vuelen y sean felices. Y con eso ya está todo. Carlos, me parece que quieres aportar. Sí, porque yo no creo que sea cuestión de tiempo, porque creo que es la excusa más utilizada por los docentes cuando hay algún cambio, bueno, por los docentes y por mucha gente en general, ¿no? Cuando hay un cambio ante la incertidumbre siempre es que no tengo tiempo, ¿no? Yo creo que cuando introduces un cambio en un sistema siempre hay un tercio de personas muy entusiastas, muy favorables al cambio. Esos ya están ganados, da igual que lo hagas de un día para otro porque se van a enchufar. Son muy entusiastas, a veces demasiado también, porque no se forman. Luego hay un tercio de gente que dice, convénceme y lo haré, y creo que estos están teniendo el tiempo suficiente para ello. Y luego está el tercio de los irreductibles anti todo, que son, da igual lo que digas, da igual quién argumente, me vas a decir a mí cómo tengo que dar clase después de X años que llevo, y eso da igual porque dentro de eso es un miedo al cambio, que es habitual, y que va a aparecer pase lo que pase. Ese tercio de anti todo normalmente es por ese miedo al cambio, pero cuando lo ven hacer al de al lado, si son buenos profesionales, que muchos sí que lo son, se acaban sumando al cambio. Y los hay que no porque, bueno, siempre tiene que haber un porcentaje mínimo. Pero la gran mayoría es por el miedo al cambio y lo ven hacer al de al lado. O sea que cuando primero empecemos es más fácil lograr el resultado. Y como decía ahora la consejera, desde el 2006 están las competencias, no es pronto, de hecho es tarde. Por fin nos obligan a hacer una evaluación de competencias. Llevamos teniendo que hacer esto mucho tiempo, pero no lo estábamos haciendo. Ahora es como eso de déjame 5 minutitos más en la cama, pues no. Espabila, que ya sonó el despertador, porque a esos chicos que tienen mucho talento los van a acabar contratando por su competencia más que por su memoria. Entonces no podemos perder ni un segundo, yo creo. Y Gemma, ¿a los padres qué es lo que más miedo les da de todo esto que están comentando, de lo que es la aplicación de la nueva ley? ¿Vosotros creéis que se va a tiempo? O sea, todo este tiempo que se han dicho que sí hay tiempo suficiente, ¿vosotros consideráis que sí hay tiempo o que se está aprovechando el tiempo? Bueno, como ya dije antes, como dijo ella también, es verdad que está siendo todo muy apurado y muy deprisa. Pero yo también voy a tirar una lanza a favor de ello. Quiero decir, en algún momento esto se tiene que lanzar. Entonces, pues es un buen momento como otro cualquiera. El caso es que al inicio de curso todos tengamos las directrices marcadas y sepamos por dónde encauzar el camino. Luego todavía, como hablábamos ayer, bueno, nos tocó una reunión de esto. A ver, todavía nos va a quedar evaluar y marcar directrices de muchísimas pequeños detalles, digamos, de la ley en los que todavía no se están hablando ahora todavía de ello, ¿no? Pero que sabemos que en el día a día pues nos van a salir.
Son casuísticas que nos van a salir de diferentes formas de proceder, de singularidades de docencia, bueno, pues como puede ser un colegio bilingüe o de convenio me refiero, o como puede ser algún tipo de atención de necesidades especiales que tienen particularidades, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas pues las tendremos que ir poco a poco afinando, ordenando, incluyendo dentro de esta nueva ley. Entonces, a ver, creo que se está trabajando a destajo, doy fe de ello. Y bueno, creo que bien, sobre todo es el consenso en lo que se está consiguiendo, ¿no? Aunque a veces demos un poco la chapa, bueno, pues poniendo alguna puntillita, oye, pues si esto no se puede añadir o tal, creo que se está consiguiendo. Y que conste que yo ayer lancé una lanza en plan de, y por favor, ¿no se puede todavía retener esto un poco más de alguna manera? Que el ministerio diga. Más que nada, los padres, el problema que le estamos viendo, sobre todo para los que son a favor de ese, que en mi federación no somos muy a favor de los libros, tenemos miedo a no llegar a septiembre con libros. Es un problema muy de familias. Sí, lo de cargar en el iPad. Claro, lo de proyectos y esas cosas, pues no lo entendemos todos tampoco, ¿no? Cuando sería lo ideal. Pero bueno, sería por los tiempos, sería lo único que realmente ves a la gente que le preocupa. Al final a la gente le da igual la ley X o Y, solo les preocupa, bueno, me refiero en la parte de familias, cuidado. Solo les está preocupando, pues eso, vamos a tener libros, qué rollo este año tenemos que comprar otra vez todos los libros, menuda pasta. Es un poco al final en lo que se resume en nuestro sector, ¿no? Dentro del desconocimiento general. César, tú antes, o Maripé, que quieres intervenir tú, bueno, ¿cuál es el reto que consideras un poco que...? Bueno, yo os puedo decir un poco cómo lo hacemos nosotros, ¿no? O sea, por daros un poco, porque yo no puedo opinar sobre lo que no conozco, porque no, lo que os puedo decir es cómo nosotros implementamos nuestros programas competenciales en centros españoles. ¿Cuál es el reto principal que nos encontramos? Tenemos una gran ventaja competitiva con otros países, es decir, el profesor de secundaria y bachillerato en España es tremendamente hábil en la parte disciplinaria, es decir, es una persona muy conocedora de su disciplina, de la materia, pero carece en gran parte de la formación para trascender a esa pedagogía competencial. La pedagogía competencial se ancla en conceptos, ¿no? Los contenidos son pertinentes, pero se pueden cambiar, porque el concepto lo que hace es que hace que el alumno pueda transferir su conocimiento a entornos nuevos. Es a lo que queremos hacer ahora, es decir, que nuestros alumnos vayan a poder trabajar como está el mundo en entornos que ahora, o nuevas profesiones, o cosas que puedan salir que todavía no sabemos. Entonces, esa transformación pedagógica, que es la que más nos cuesta en España, en todo tipo de colegios, o sea, estoy hablando de también privados, concertados, públicos, en todo tipo de colegios, nosotros tardamos 2 años. 2 años en realmente implantar la pedagogía conceptual en los centros. 2 años de formación y con la evaluación, o sea, con ese aprendizaje a evaluar en esa parte competencial. ¿Qué me preocupa muchas veces en España? A mí me preocupa muchas veces, nosotros, por ejemplo, nuestros currículos son muy pequeños y nuestra pedagogía es muy grande, ¿no? Y aquí el currículo se basa muchas veces en contenidos y hay que dar más flexibilidad porque el contenido no cambia. O sea, el profesor, los contenidos no van a variar mucho, ¿no? Hay que disminuirlos porque yo creo que ya sabemos que no hay que dar tantas cosas, que hay que dar amplitud a esa parte interdisciplinaria, a esos proyectos que son transversales. Pero para mí lo más importante es dar espacio para la formación. Y eso a nosotros nos lleva, y es el caso del bachillerato internacional, en cualquier etapa educativa nos lleva 2 años. Y una vez, durante esos 2 años, ¿qué hacemos? No cambiamos, como si dijésemos, lo que el profesor está dando, el contenido puro, sino que le ayudamos a conceptualizarlo y a darlo de otra manera, o sea, transformar el aula y medirlo. Y en eso tardamos 2 años. Y ya cuando están en 2 años ya empiezan a hacer el programa a ser oficialmente evaluado en nuestro sistema. Eso es lo que un poco nosotros hacemos. Respecto a los libros, debería ser pues eso, mucho más flexible, que los profesores generan sus propios materiales, además muy enfocados a lo que nosotros hacemos, que es que cada colegio también elige unos contenidos que son más pertinentes para su contexto local y cómo nosotros trabajamos además desde lo local hacia lo global, pero siempre entendiendo desde dónde procedes, ¿no? Entendiendo muy bien tu localidad. Y luego también pues toda la parte que antes no he hablado, pero que es muy importante, toda la parte también de inclusión. El sistema educativo del bachillerato internacional tiene absolutamente parametrizadas cualquier tipo de adaptación curricular. Tenemos
colegios para niños autistas, para niños sordomudos, públicos, privados, etcétera. Trabajamos cualquier tipo y es muy importante integrar una buena pedagogía para sacar adelante a cualquier tipo de niño o joven. Pedro, además de esas 2 horas de tutoría, ¿qué es lo que más te preocupa para empezar el curso? Bueno, yo ya no voy a ser crítico, que si no después me regañan. A ver, yo creo que los padres no tenemos que valorar o no tenemos la capacidad en principio para poder criticar o criticar un currículum o un desarrollo curricular, porque a la hora de la verdad tengo técnicos aquí muchísimo más preparados que todos nosotros. Aunque todos seamos padres y todos sabemos muy bien cuál es nuestra posición de padres, el profesorado sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Tenemos un profesorado muy bien preparado. Lo que pasa es que tenemos una norma que es tan ambigua, tan abierta y tan con falta de concreción que, claro, el abanico es tan grande y tan enorme que obliga muchas veces a hacer malabares para poder implantarla. ¿Hay alguien que haya preguntado a un director de centro cómo se va a implantar en su centro la norma? Porque nuestros políticos saben perfectamente cómo hacerlo y lo desarrollan, pero ¿alguno ha bajado a un centro educativo para ver si eso es viable o no viable aplicar? En unión con los padres, en unión con el profesorado, en unión con el centro educativo. O sea, eso es lo que decíamos al principio del todo. Una norma que ha salido aprobada con una gran división de la comunidad educativa, que ha sido aprobada, claro que sí, pero con esa división, bueno, pues tenemos ahora mismo enfrente lo que tenemos, que nosotros queremos trabajar en ese consenso, en ese diálogo, evidentemente desde nuestro punto de vista, porque nosotros no somos profesionales, ni quiero ya ser más profesional de la educación de lo que soy, bastante tengo con lo que tengo, pero yo creo que ese diálogo, ese consenso, esa tranquilidad del sistema, hemos tenido 20 años, ¿cuántas? 8, 9 leyes educativas. Cuando termina de aparecer una, empieza otra. No hay manera nunca de aclararse, pero es que antes de que terminemos de aplicar esta va a venir otra. Que todos lo tenemos claro, que todos lo sabemos, que nadie lo decimos, pero que va a venir. Y que al final, pues claro, no sabemos qué tenemos que aplicar o no aplicar. El problema no son las editoriales, ni somos los padres, ni somos los profesores, somos todos, que no nos ponemos de acuerdo nunca. Y que al final tenemos que buscar ese tiempo. Y evidentemente ese tiempo pues, es muy apresurado, muy rápido, en donde se está trabajando a destajo, claro que sí. Y yo también lo reconozco y aplaudo ese trabajo que se está haciendo, pero se está haciendo un trabajo que no sabemos a dónde va a llegar y que no tenemos la miras del futuro que deberíamos de tener, y que todo el trabajo que se tiene que hacer es un trabajo que debería dar sus frutos y a día de hoy no se ve. Se enfadan conmigo cuando digo que yo quiero la EGB otra vez, pero es que quiero la EGB, pero yo creo que estaba mejor la EGB que aquí. Así que bueno, es la nota de no lo toméis a mal, ¿eh?